¿Qué función cumplen los mitos en las sociedades? Los mitos cumplen diversas funciones en las sociedades a lo largo de la historia. Aunque estas funciones pueden variar dependiendo de la cultura y el contexto, aquí hay algunas de las principales funciones que los mitos suelen desempeñar. Explicación del mundo y su origen. Establecimiento de valores y normas. Creación de identidad cultural. Consolidación de la cohesión social. Manejo del misterio y lo desconocido. Transmisión de conocimiento histórico. Entretenimiento y expresión artística. Explicación del mundo y su origen. Los mitos a menudo proporcionan explicaciones sobre cómo el mundo, los seres humanos y otros elementos fundamentales de la realidad se crearon. Estas historias mitológicas ayudan a llenar los vacíos en el conocimiento humano sobre los orígenes y la naturaleza del universo. El mito de la creación en la cultura aborigen australiana, conocido como el sueño o tiempo del sueño, explica cómo los ancestros míticos crearon la tierra, los seres vivos y las características geográficas a través de sus acciones. La narración de la religión cristiana, que describe cómo Dios creó el mundo y a los seres humanos en 7 días. Esta historia proporciona una explicación del origen del universo y la humanidad. El mito de la creación de la Tierra en la mitología nórdica. En este mito, se explica cómo el mundo surgió a partir del cuerpo de un gigante llamado Ymir, cuyos huesos formaron las montañas y cuyo cráneo creó el cielo. Establecimiento de valores y normas. Los mitos a menudo transmiten valores, normas y ética culturalmente importantes. A través de personajes míticos y sus acciones, las sociedades pueden comunicar lecciones morales y ejemplos de comportamiento deseado o indeseado. La epopeya de Gilgamesh en la antigua Mesopotamia presenta lecciones sobre la amistad, la mortalidad y la búsqueda del significado en la vida, lo que refleja los valores de esa sociedad. En la mitología griega, el mito de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, puede interpretarse como una historia que elogia la valentía y la búsqueda del conocimiento, aunque conlleva castigos por desafiar la autoridad divina. Creación de identidad cultural. Los mitos son esenciales para la formación de la identidad de una comunidad o sociedad. Narran las historias de los héroes, los antepasados y los eventos que definen la historia de un grupo, creando un sentido de pertenencia y conexión entre los miembros de esa comunidad. Los mitos nórdicos, como las historias de los dioses como Odín, Thor y Loki, formaron parte fundamental de la identidad de los pueblos escandinavos, conectándolos con su historia y herencia cultural. El mito de los hermanos Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, en la mitología azteca. Según el mito, estos dioses ayudaron a fundar la ciudad de Tenochtitlán, lo que se convirtió en un elemento clave de la identidad y el origen de los aztecas. Consolidación de la cohesión social. Los mitos tienen el poder de unir a las personas al proporcionarles una narrativa compartida y un propósito común. Las historias mitológicas pueden reforzar el sentido de unidad entre los miembros de una sociedad y fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. En la mitología griega, la fundación de la ciudad de Tebas se atribuye a Cadmo, un héroe mítico. Esta historia unía a los habitantes de Tebas en torno a un origen común y a su líder fundador.
La epopeya hindú, Ramayana, une a la sociedad india a través de la historia del príncipe Rama y su lucha contra el malvado rey Ravana. Esta historia ha fomentado una profunda conexión cultural y religiosa en la India. Manejo del misterio y lo desconocido. Los mitos a menudo abordan cuestiones y fenómenos que están más allá del alcance de la comprensión humana, como los fenómenos naturales, la muerte y lo sobrenatural. Al proporcionar explicaciones simbólicas y míticas, ayudan a las personas a hacer frente a lo desconocido y a encontrar significado en lo inexplicable. Los mitos en torno a los dioses egipcios, como la historia de Osiris y su resurrección, abordaban la muerte y el más allá, brindando consuelo y una explicación a lo desconocido. En la mitología nórdica, el mito de Ragnarok es una profecía sobre el fin del mundo y el destino de los dioses y los hombres. Aunque presenta un escenario apocalíptico, también aborda el ciclo de la vida y la inevitabilidad del cambio. El mito del Yeti en la cultura tibetana. La figura del Yeti, una criatura mítica similar a un hombre de las nieves, aborda las incógnitas de las regiones montañosas, y las historias de encuentros con esta criatura ayudan a la gente a lidiar con lo inexplicado. Transmisión de conocimiento histórico. Los mitos pueden servir como una forma de transmitir la historia y la memoria colectiva de una sociedad. Aunque los detalles pueden distorsionarse con el tiempo, los mitos a menudo conservan elementos clave de la historia que son importantes para la identidad y la comprensión de una cultura. Por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo en la fundación de Roma, aunque contiene elementos míticos, también tiene la función de transmitir una versión simbólica de los orígenes de la ciudad. El mito del diluvio universal en varias culturas antiguas, como la sumeria y la babilónica. Estos mitos, que cuentan historias de un gran diluvio enviado por los dioses, podrían estar relacionados con eventos históricos reales, como inundaciones catastróficas. Entretenimiento y expresión artística. Los mitos también pueden ser fuentes de entretenimiento y creatividad. A lo largo de la historia, los mitos han sido adaptados en diversas formas artísticas, como literatura, música, danza, teatro y arte visual, lo que permite a las sociedades explorar y expresar su imaginación y creatividad. Los mitos en la mitología china, como la historia de la diosa Chang'e y la luna, han inspirado obras literarias, óperas y otros tipos de expresión artística a lo largo de la historia china. Las leyendas artúricas, que incluyen historias sobre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, han sido adaptadas en numerosas obras literarias, cinematográficas y teatrales a lo largo de los años, ofreciendo entretenimiento y permitiendo que la creatividad artística florezca. En resumen, los mitos cumplen un papel fundamental en las sociedades al proporcionar una narrativa rica que aborda cuestiones fundamentales, establece valores, fomenta la cohesión social y transmite conocimiento cultural e histórico. Estas funciones contribuyen a dar forma a la identidad y la comprensión de una comunidad en su conjunto. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.